Hablando de inflación, Funes de Rioja, perdón. hablando de inflación, está en comunicación telefónica con nosotros el economista Hernán Lecher. Cada tanto se toma unos minutos para atendernos, así que te agradecemos mucho por estar en comunicación con Radio Caput. Y bueno, obviamente, Hernán, el tema que queremos preguntarte tiene que ver con esta inflación del 6,6% del mes de febrero. En algún momento que habíamos hablado con vos, nos habías anticipado que por el aumento de la carne ya se podía anticipar que los números no iban a ser buenos, pero bueno, la realidad es que terminamos el año pasado con un ministro de Economía que apuntaba, y él se autoimpone, si se quiere, un desafío de vamos por una inflación menor al 5%, y pareciera ser que cada vez estamos más lejos de ese objetivo. Es decir, tuvimos un 6% en enero y ahora un 6,6% en febrero, lo que genera una inflación interanual del 102,5%. Es decir, en los últimos 12 meses la inflación interanual fue el 102,5%. Hernán Lecher, te saludo y bueno, ¿qué nos podés decir al respecto? ¿Cómo estás? Buenos días. A ver, yo les había anticipado el efecto de la carne porque te diría que en buena medida 1,5 puntos, 2 puntos de la inflación está explicado por la carne. Uh-huh. Alimentos y bebidas dio 9,8, que es el registro histórico de los más altos. Yo revisaba desde 2017 para acá, es el más alto, pero en realidad después, acto seguido, fui a mirar qué había pasado con los registros históricos del precio de la carne y nunca encontré un 29% ni cerca. Uh-huh. Hubo, creo, en el 2021 un aumento del 20%, que también fue uno de los picos de inflación que tuvimos. Yo en ese mes ya había dado 7,3 la inflación, uh-huh, que creo que fue en marzo del 22, si no me equivoco, me corrijo. Dicho de otro modo, el efecto carne no es para subestimar, no es que yo puedo decir, no, el tomate aumentó mucho, no estoy hablando de eso. La carne, cualquier corte, aumentó en promedio 30%. Si ustedes se fijan los cortes que publicó el INDEC, y nosotros publicamos un informe desde el CEPA de hace unos días que daba cuenta de esto, y el ponderador, la significación que tiene la carne sobre el índice de precios total es del 10%, es decir, el 10% del total de la inflación lo explica la carne. Ajá. Con lo cual semejante incremento era obvio que iba a tener un impacto sustancial sobre esto. A eso hay que agregarle una discusión, un segundo tema que es una discusión que está abierta, digo, que merece debate, que es, tanto en enero como en febrero, los incrementos de precios en buena medida están explicados, además de por la carne en el caso de febrero, por los regulados. Sí, los precios, en este caso, en febrero el segundo rubro que más aumentó fue comunicaciones. Uh-huh. En enero había sido vivienda y servicios, el que más había aumentado. Entonces, ahí te depositan en un lugar donde decís, bueno, a ver, pará. Si yo quiero bajar la inflación, tengo que ver qué hago con los regulados, y acto seguido no puedo dejar de soslayar. Cualquiera me diría, bueno, pero no podés, porque no podés planchar las tarifas. Por ejemplo, el fondo no te deja, y efectivamente es así. Con lo cual, digamos, la explicación de la inflación, tanto en enero como en febrero, está relacionada con lo no regulado. En enero había sido frutas y verduras, en febrero fue carne, y con, es decir, con lo fuera de programa precios justos me refería, y con la política de regulados. Digo, si vos no aumentás las comunicaciones ahora o los servicios ahora, bueno, lo podés hacer más adelante, pero en algún momento te va a pegar, ¿no? Claro. Y a ver, ¿hay algún margen para ser optimista respecto a que en los próximos meses esto se revierta, o vamos a seguir con estos números? Marzo va a ser alto, pero yo aspiro tal vez que sea menor al 6,6. Vas a tener dos rubros, lo adelanto ya: servicios, alto, y educación, alto. Ajá. La carne aumentó, pero menos, en lo que va del mes, cerca del 8%, o sea, también vas a tener algún impacto, pero menor. Bueno, en fin, vas a tener un indicador alto, que yo aspiro que esté por debajo del 6,6, y quizás para los meses venideros, habida cuenta de que en parte las actualizaciones, por ejemplo, no vas a tener más la eliminación de los subsidios de energía, que en enero y en
y en marzo en enero te pegó fuerte y en marzo te va a pegar. Bueno, quizás podés corregir algunas cosas. Ahora, el problema es que en la Argentina, que tiene una dinámica económica muy acelerada, empiezan a aparecer otros problemas. Por ejemplo, la cuestión de la sequía, que probablemente, en términos de escasez de dólares, te genere tensiones de tipo cambiario y demás, con lo cual vamos a volver a hablar mucho y seguido del tema brecha y si va a precios y demás. Con lo cual, el escenario es frágil, difícil, pero yo siempre tengo expectativas de que se pueda bajar, no al 2%, porque hay cosas de la macro que te impiden que eso sea así, pero hay una parte de la inflación, tal vez la mitad, 2, 3 puntos, tal vez de los 7 que tuvimos casi en esta última medición, que son básicamente especulación y que se puede actuar sobre ellos. Bien, vos sabés, Hernán, que no sé si lo escuchaste el sábado a Máximo Kirchner en el plenario de la militancia. Él planteaba, sí, por un lado, que él dijo, bueno, el máximo responsable de la situación económica y de lo que nos está pasando con el Fondo Monetario Internacional es Mauricio Macri, ¿no? Cristina había dejado un país desendeudado, había dejado un país sin ataduras con el Fondo Monetario. Macri vuelve a traer el fondo a la Argentina. Entonces tengamos claro que el máximo responsable es él. Y sin embargo después sí es crítico, no solamente en su discurso, sino en una carta publicada que se dio a conocer en el día de ayer de la Cámpora, en relación a las políticas que está llevando adelante el actual gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, de ahí se me desprenden dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿está bien lo que plantea Máximo? Quiero decir, a casi 4 años ya de un gobierno, hace casi 4 años que Cambiemos no está gobernando. ¿Se le puede seguir señalando la culpa de esta situación al gobierno de Macri? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿está apretando el botón equivocado el gobierno al sentarse a renegociar con el Fondo Monetario? A ver, recién hablamos de la inflación. Yo no tengo anclas para discutir la inflación. No puedo congelar las tarifas ni tener una curva demasiado auspiciosa a la baja de las tarifas. No puedo tener un financiamiento más barato porque el fondo me obliga a que la tasa de interés sea real positiva. No puedo anclar el tipo de cambio. Bueno, estoy atado de pies y manos por el acuerdo con el fondo, también para la discusión de la inflación. Digo también porque también se refleja en otros aspectos, pero en la inflación en particular, ahí puse 3 ejemplos de por qué es un problema el acuerdo con el fondo. Y creo que no hay ninguna duda de que el acuerdo con el fondo es absoluta responsabilidad de Macri más el fondo. Con lo cual, yo no quiero patear la pelota a la tribuna. La realidad es que sí, efectivamente, yo puedo hacer esa lectura. Y fíjate que la hice en menos de un minuto, porque es muy fácil de atar una cosa con la otra, porque es lo que nos ha pasado a los argentinos en la historia reciente. Conclusión, sí, tiene mucho que ver. Y por cierto, no lo decimos ahora con el 6,6% de inflación. Yo ayer repasaba, a raíz de este debate y de lo que decías de Máximo el sábado y demás, que habíamos escrito en CEPA a raíz del memorándum de entendimiento. Hicimos un documento que se llama Memorándum de Entendimiento, donde advertíamos justamente la pérdida de soberanía que significaba todo esto, la imposibilidad de hacer políticas de tipo fiscal que había resuelto o encaminado en buena medida el poder adquisitivo y el ingreso de vastos sectores de la sociedad. Bueno, en fin, cómo ya advertíamos antes de la firma del acuerdo que esto iba a pasar. No lo digo para decir, lo dijimos, pero un poco así. Porque ahora aparecen algunos que de repente se iluminaron y dicen, uy, la sequía nos va a matar, hay que incumplir con el fondo. Bueno, nada, lo podíamos haber hecho en el momento que correspondía, que era cuando lo dijimos que esto iba a pasar. Porque si no, ¿qué es? Poner una velita, firmar con el fondo y poner una velita que no pase nada para que tal vez podamos cumplir. Y digo tal vez porque realmente es así. Bueno, la verdad me parece que está bueno poner responsabilidades donde corresponde. Después de hablar tanto me olvidé cómo era la segunda pregunta.
La segunda pregunta tenía que ver con la actual política del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, si están apretando el botón equivocado. No, yo creo que el comunicado de la Cámara, no soy el jefe ni me corresponde serlo, me da la impresión, tal vez... que Hernán, no sé si moviste tu teléfono, sí, pero te escuchamos raro en este momento, te veníamos escuchando bárbaro. A ver si ahí se escucha mejor. No, se te escucha raro, o sea, se te entiende, pero se te escucha raro. No sé... A ver, esperen un segundo. Justo hablando de tocar botones equivocados, no sé si apretaste algún botón de tu teléfono, a ver. A ver si ahí se escucha mejor. No, seguimos igual. No, se te escucha raro. No sé si podés ponerme. Ajá. Ok. No sé si... Bueno, igual se te entiende, ¿no? Se te entiende bien. La voz es rara, pero ustedes sepan que estamos hablando con Hernán Lecher. Aunque no parezca la voz de Hernán Lecher, es Hernán Lecher. Te seguimos escuchando. No, lo que decía es esto. Me parece que el equipo económico está administrando las consecuencias de ese acuerdo, las consecuencias del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y demás. Me parece que en todo caso el comunicado de la Cámara y el planteo que hace Máximo el sábado, pero Cristina también el día anterior, me parece que habilita a algo que indefectiblemente vamos a tener que discutir en la Argentina y que quizás esta etapa acelera los tiempos, que es que el acuerdo no se puede cumplir. Tan sencillo como lo planteo. Y no es un problema de color político, no es que si eventualmente gana la elección el Frente de Todos habrá que discutir. No. El que gane tiene que rediscutir. El problema es que si gana Macri, Larreta, Burrich o cualquiera de ellos, ustedes se imaginan lo que puede ser la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Claro. Bueno, eso es lo que en buena medida se está anticipando. Y en todo caso, para aquellos que decían que el acuerdo era, se sorprendían por lo bueno del acuerdo, y nosotros decíamos, mirá que el acuerdo no va. Bueno, es un anticipo, o ahora que empiezan a ver esto, bueno, finalmente cuando nosotros decíamos el acuerdo que ata de pies y manos, es lo que estamos viendo hoy. Entonces me parece que contextualiza Máximo el sábado y dice, mire, le dijimos esto, este era el quilombo, cuando lo acusaron a Máximo de que era un loco porque renunciaba a la jefatura del bloque por esta discusión, bueno, equivocado no estaba, ¿no? Bien. Hernán, ¿cómo estás? Bueno, estamos viviendo en este proceso inflacionario que es como una aspiradora de pesos, ¿no? O sea, realmente es un saqueo al bolsillo, y te digo que, por ejemplo, en una semana el café Dolca aumentó 25%. Vos hablabas de un aumento de la carne, pero te digo, en una semana en el mismo lugar aumentó 25%. Entonces el tema de los precios justos, ¿no? O sea, ¿dónde quedó el tema del acuerdo de precios? No sé dónde es, y de todas formas es un caso puntual, está bien, digamos, pero digamos, yo mido el conjunto, hay que medir el conjunto del café, cómo aumentó en todos los lugares. Claro, y te doy la derecha de que si, por ejemplo, lo compraste en un almacén, probablemente haya tenido una remarcación mucho más significativa que en el supermercado, que es uno de los grandes problemas que tenés. De todas formas, también te pudo haber pasado algo que va a contramano de lo firmado en el acuerdo, que es que haya aumentado en el supermercado por encima del compromiso asumido, lo cual también es un error. Claro. Y sí, claro. Que básicamente lo que se ve en los comercios, digamos, después saldrá el índice, pero cuando vas a comprar, lo que sí te das cuenta es que el aumento en esta última semana es generalizado y es muy feroz. Pero te pregunto esto, porque bueno, está el tema del acuerdo con el fondo, donde bueno, una de las cosas que pidió es el aumento de tarifas, ¿no? O sea, sabemos que ese es uno de los puntos principales de que ellos donde aprietan más. Y te pregunto, ¿esto cómo va a incidir durante el año, digamos, este pedido? Y si se va a dar también, ¿no? Porque bueno, ellos piden, pero hay que ver si hay espalda o no para cumplirle. Bueno, en principio ya está. A ver, la quita de subsidios
te pegó en noviembre del año pasado, te pegó en enero y te va a volver a pegar ahora en marzo. Claro. Así que, digamos, es un hecho consumado, ya está. Después hay que discutir además cuál es el aumento de tarifas para el año. Y sí, en marzo vas a tener el arranque del aumento, por ejemplo, del gas y electricidad quizás desde abril. Bueno, el tema de nuevo, el fondo no te deja, es cierto que también tu economía está frágil, con lo cual tampoco te podés dar el lujo, porque en términos fiscales quizás no tenés los recursos suficientes para enfrentar esa situación, y más aún pensando que vas a tener una sequía. Lo que pasa es que todo esto, o el acuerdo con el fondo en particular, te ata de pies y manos en las herramientas que vos podés llegar a tener para enfrentar una situación como la que te toca. A ver, dicho todo esto y el análisis y demás, los últimos 3 años han tenido, para contextualizarlo digo, 3 hechos que no habían existido en ningún otro proceso histórico en la vida de nuestro país. Pandemia, guerra y la peor sequía lejos, no sé, en los últimos 20 años probablemente. Con lo cual, la verdad, hay 3 episodios externos de una ferocidad fenomenal en términos económicos para que afectan la vida económica. ¿Esto significa, bueno, se hace lo que se puede? No. Justamente, cuando vos tenés una crisis de este tipo, cómo la enfrentes es sustancial para que te vaya bien, te vaya mal y demás, ¿no? Pero, digo, también poner sobre la balanza lo que ha sucedido en este periodo. Hernán, para ir terminando, ¿no? Vos sabés que después de la última conversación que tuvimos, en la cual analizábamos distintos índices de inflación, bueno, efectivamente me puse a mirar la inflación interanual de la vuelta de la democracia para acá, ¿no? Y bueno, veíamos un poco, veníamos hablando recién, durante el último gobierno, este gobierno, el de Alberto Fernández, tuvimos una inflación interanual que osciló arrancó con un 42% y llegó al 95% el año pasado. Al principio de la democracia, el gobierno de Alfonsín, tuvimos niveles de inflación altísimos que llegaron en el 89 al 3000% de inflación. Después está todo el periodo de Menem con la convertibilidad y niveles que se acercaban al cero, incluso algún año hubo una inflación interanual negativa. En el gobierno de Macri arranca con el 26 y termina con el 54% de inflación. Y durante los gobiernos de Néstor y Cristina tuviste inflaciones que iban del 4% de inflación interanual al 11%, capaz con la excepción del año de 2014, que fue un poquito más alta del 24%. La pregunta que quiero hacerte, ¿no? Porque vos recién hablaste justamente, hay que tener en cuenta que en el gobierno de Alberto hubo 3 factores que uno no puede manejar, que son exógenos, que vienen de afuera y que complicaron la economía. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde claramente tuvimos los mejores índices de inflación en los últimos 40 años, en los gobiernos de Néstor y Cristina, ¿hubo factores externos que hicieron que tuvieran suerte, por decirlo de algún modo, y por eso tuviéramos estos niveles? ¿O apretaron, volviendo a la metáfora del botón, apretaron el botón correcto? No, apretaron el botón correcto. De hecho, la crisis del 2008-2009 le tocó a Cristina. Claro. Ajá. Fue una de las peores crisis a nivel global. Sí. Quizás en un periodo más largo tuvo... acá tuviste 3 en 3 años, digamos, ¿no? Eso un poco lo estaba diciendo. Pero sí, Cristina tuvo sus crisis, tuvo corrida, es decir, algunas generadas de acá internamente, y feroces. Y tampoco es válido decir viento de cola. ¿Se acuerdan que durante mucho tiempo hay muchos textos, incluso que dicen, Néstor, le fue bien porque viento de cola? En realidad, cuando vos mirás el precio de los commodities, Macri tuvo precios más altos. Uh-huh. Ya el discurso del viento de cola, estamos hablando de varios años atrás, pero medio que cuando pasó el tiempo, claro, en el microclima vos quizás lo mirabas y decís, hace 10 años, si me comparabas con alguna parte de los 90 y quizás te aparecía o aparentaba ser muy beneficioso, relativamente beneficioso, algunos años después vemos que en realidad, insisto, en los años de Macri los precios de los commodities estuvieron por encima de los precios que tuvo Néstor en sus 4 años de gobierno.
Hernán Lecher, bueno, te agradecemos muchísimo, la verdad, recontra claro lo que nos has planteado. Creo que ya me ayudaste a definir mi voto para las próximas elecciones. Un abrazo grande para ustedes. Un abrazo. No, porque es muy fuerte esto. Vos fíjate, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Sí.